Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un Día Seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, y feliz porque estamos ya terminando la temporada, terminando el año. Y este es un episodio especial. Es el último de nuestra primera temporada y hoy no vamos a hablar de un tema técnico en particular. Hoy realmente estamos aquí para recordar, para conectar puntos y para volver a escuchar lo que la primera temporada nos enseñó. Así es, Sergio, fue una temporada llena de historias, ideas, conceptos, personas que dejaron huella, así que pónganse cómodos, suban el volumen, acompáñenos a este recorrido, porque este recorrido por la temporada 1 también es una forma de tener un día seguro. Pues bien, mi estimado Sergio, hoy es el episodio 15. Llevamos 14 episodios y 3 episodios especiales. Ha sido una temporada muy rica, muy nutrida, y el objetivo del día de hoy es hacer un recorrido tomando pequeños extractos de diferentes episodios que han sido relevantes o incluso han sido divertidos al momento de grabarlos y hacerlos. Sergio, ¿cómo empezamos con todo esto? Me doy cuenta que la burla no va a terminar, pero sigamos con la grabación del podcast. Pues todo empezó hace algunos meses planteándonos una pregunta que creo que es realmente relevante. ¿Qué hacemos? Porque para poder realmente llevar a cabo un trabajo necesitas saber pues, cuál es ese trabajo y cómo tiene que desempeñarse. Y esa pregunta se convirtió en el corazón de todo lo que vino después. Recordemos qué dijimos. Yo creo que sí, José Luis. Yo creo que el profesional de la seguridad debe de verse como un individuo que identifica, que evalúa, que controla los peligros. Y no solo de seguridad y salud humana, sino también la seguridad de los bienes y la seguridad del medio ambiente. Y su trabajo debería de ir enfocado a la prevención de los accidentes laborales, pero también pensando hasta la ciberseguridad industrial y la respuesta a emergencias en caso de que se presenten. Y algo que es esencial es que el rol de un encargado, de un profesional de la seguridad, debe de ser de liderazgo estratégico. Sin duda alguna. Solamente teniendo un liderazgo humano, un liderazgo proactivos, como se podrían llegar a cumplir esos objetivos. Justamente estuvimos hablando de definir lo que hace el profesional de la seguridad, porque estamos buscando fortalecer este concepto de seguridad integral. Esta seguridad que integra las diferentes especialidades que están alrededor de la seguridad, como son seguridad laboral, seguridad ocupacional, seguridad en el hogar, seguridad vial, gestión integral de riesgos y protección civil. Es decir, diferentes materias, integrarlas como un solo concepto de la seguridad integral. Ok, y fíjate que también creo que establecimos algo importante. La seguridad, además, tiene una gran base humana, comienza con la parte humana. Y no solo es prevenir incidentes, es cuidar la vida, cuidar la dignidad de las personas y darle tranquilidad a quienes desempeñan un trabajo día a día. Mira, con el miedo pasan dos cosas. El miedo sano, que es el que vivimos todos los días y que todos tenemos, es el que nos ayuda a protegernos. Por ejemplo, cada vez que sales de tu casa, cierras con llave porque te da miedo que alguien se vaya a meter a tu casa. Ese es un miedo sano que te protege y que te está cuidando. El problema es cuando se exacerba o se exagera la emoción y entonces ya no podemos pensar con la misma claridad. Si tú tienes una respuesta exagerada, el miedo va a ser una de estas tres cosas. O te va a activar a la acción, o te va a paralizar, o te va a congelar. Y mucho depende del manejo que tengas, la respuesta que vas a tener. Este episodio con Ceci fue una joya. Ella nos recordó que el miedo no es un enemigo, sino que es una herramienta. Que sentir miedo es parte de estar vivos. Es decir, si uno deja de tener miedo es como
pues ya fuiste, ¿no? Ya no eres. Y aprender a gestionarlo nos hace, por supuesto, más seguros. Y el miedo es parte de la vida de la gente en seguridad. Ya sea que trabajes en emergencias, que trabajes en seguridad, en una fábrica, el tener miedo es parte de la vida diaria, es normal. Y fíjate que sí, tú y yo que hemos trabajado en emergencias, algo que enseñamos es el día que convivas con gente que te dice que no tiene miedo, esa persona es un riesgo para él y para todos los que estamos alrededor, porque el miedo te mantiene alerta y te mantiene vivo. Y entonces, bueno, hay que recordar que la seguridad entonces no es solamente una cuestión técnica, es empatía, es comunicación, es confianza y también darnos cuenta que cuando cuidamos de otros, nos estamos cuidando nosotros mismos. Algunos episodios estuvimos buscando hablar sobre prevención, resistir, continuar, y este fue el ejemplo del episodio 2. Si algo nos dejaron claro estos años es que la prevención no es opcional y que la resiliencia no es una palabra de moda, es sobrevivir, adaptarse, seguir adelante. Estos eventos, disruptivos, inesperados, impredecibles, tienen algo en común. Ponen a prueba la capacidad real de respuesta de nuestras instituciones. No basta con tener protocolos. Hay que tener un plan de continuidad de operaciones. Claro, activo y ensayado. Porque en seguridad humana, la improvisación no es una opción. Cuando llega una emergencia a una comunidad, cuando se presenta un evento fuera de la rutina, fuera del día a día, justamente cuando se cambia esta cotidianidad, cuando se cambia esta consecuencia natural, conocida de los eventos, es cuando hay una emergencia. En ese episodio hablamos también de la importancia del plan de continuidad y de cómo las empresas no solo deben de buscar recuperarse, sino recuperar lo que necesitan para operar cuando menos en condiciones mínimas y buscar recuperarse al 100%, pero bien y en un tiempo aceptable para no generar pérdidas relevantes. Recuerdo que hablábamos del concepto de crisis, que es pérdida del orden, y el orden es básico para la continuidad. Entonces, después de una emergencia, después de una crisis, hay que recuperar el orden lo más pronto posible. Y entonces en estos conceptos entendimos mucho de los llamados, de los mal llamados desastres naturales, que en realidad tienen mucho humano, porque nos queda clarísimo que el desastre es una construcción social, que tiene que ver, por supuesto, el peligro, la amenaza, pero el porcentaje que influye y que determina el desastre mayormente es la vulnerabilidad social. Y ese es un punto importante porque, si bien lo dijo Wiltshire Chaux, lo repetimos con distintos expertos durante toda la temporada. Sergio, cuando hablamos de inundaciones urbanas, la primera imagen que viene a la mente es el agua desbordándose. Esto es lo que erróneamente se conoce como desastre natural. ¿Es correcto llamarle así? Desde la perspectiva de la seguridad humana y de la gestión de riesgos, la respuesta es contundente. No, no es correcto. Y tienes toda la razón, doctor. Es un punto crítico que queremos recalcar. Los desastres naturales no existen. Los construimos los seres humanos. Un evento natural como una lluvia torrencial o el desbordamiento de un río es solamente un fenómeno natural. Se convierte en un desastre cuando nuestra vulnerabilidad y nuestra falta de preparación y planificación lo permiten. Pensemos en las causas profundas de las inundaciones urbanas. Sí, hay fenómenos naturales intensos, como una dana o huracanes, que traen volúmenes extraordinarios de agua, pero el verdadero problema comienza cuando interactúa con nuestras decisiones. Desafortunadamente y socialmente, muchas veces malas decisiones. Decisiones que van a contribuir a que este fenómeno natural que está amenazando y agrediendo a la sociedad repercuta en un daño considerable al cual le llamamos desastre. Exacto. Decisiones humanas, planeaciones incompletas o falta de preparación. Y este episodio fue un recordatorio de la importancia de la prevención, porque precisamente hay que prevenir mucho antes de que comiencen las lluvias. Sin duda, Sergio. Y eso sería
la seguridad proactiva. Tuvimos también un episodio que hablamos de seguridad proactiva. Pero también tuvimos 2 episodios especiales que tuvieron que ver con eventos. Uno, con el sismo, este sismo muy importante en Rusia, en Kamchatka, que también generó alertas de tsunamis. Y también con el especial del 5 de noviembre, cuando hablamos del Día Mundial de la Concienciación de los Tsunamis. Vamos a recordarlos. Sabemos que va a temblar, sabemos que es un planeta vivo, que tiene movimiento y esto va a suceder. Es algo que sucede y seguirá sucediendo. Y sin embargo, no hacemos la cantidad de trabajo preventivo, de reducción de riesgo de manera eficiente. Y es algo seguro. ¿Va a volver a temblar? Sí. ¿Va a volver a temblar en tu ciudad? Sí. Aunque vivas fuera del círculo de fuego del Pacífico, va a volver a temblar. Y no estamos preparados para ello. No, es cierto, no sabemos cuándo, pero es un hecho que son fenómenos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Y además, fíjate que es curioso, vemos los eventos más famosos o en donde hay daños muy visibles y muy mediáticos, pero ¿en cuántos poblados pequeños, cuando hay sismos que no afectaron capitales, no hay daños serios en donde hay gente muerta, hay bardas, edificios que se caen y tal vez no son tan publicitados? Entonces, lo dices claramente, el planeta está vivo, el planeta sigue teniendo movimiento y habrá que estar preparados y habrá que tener conciencia de que esto no es que pueda, va a ocurrir en algún momento y tenemos que estar listos antes, durante y después de estos eventos. Lo que vemos aquí en el común denominador, Sergio, es que los tsunamis tienen impactos en pérdidas de vidas humanas, de infraestructura y económicas enormes, muy, muy grandes. Sí, lo curioso es que como son eventos muy separados, y estamos hablando de muchísimos años, en distintos siglos, pues tal vez no tenemos esa referencia tan cercana. Precisamente la UNESCO desarrolló un programa que se llama Tsunami Ready, que lo que busca es que las comunidades costeras, que son las afectadas principalmente por esto, adopten medidas concretas, desde mapas de evacuación hasta simulacros regulares. Y con estos episodios debimos de haber comprendido algo que es fundamental. Los fenómenos naturales no se pueden evitar. Ahí están y no tenemos control sobre ellos. ¿Sobre qué sí tenemos control? Sobre que cuando se manifiesten el resultado sea un desastre. Eso me parece muy interesante, Sergio. Y lo que me parecería muy interesante sería poder contar cuántas veces dijiste eso es muy interesante durante los episodios. Se me hace muy interesante que lo comentes. Y habría que ver si es más de 100 o menos de 100. Pues el número es incierto, pero de que es interesante el número lo es. Y finalmente esto es lo que hace la diferencia, es decir, hablando de la prevención, es la diferencia entre sobrevivir y construir la resiliencia. Como bien lo dijo Naciones Unidas este año, financia la resiliencia, no el desastre. Es decir, invierte capital humano, inteligencia, trabajo, acciones de gobernanza, todo lo que necesites, obviamente dinero, antes de que suceda el evento para preparar a las comunidades, para disminuir la vulnerabilidad, para que cuando el fenómeno llegue y pegue, lo pegue y genere el menor de los daños. Y esa fue una constante de esa temporada. Hablamos que tenemos que aprender a prevenir, a financiar no las operaciones de respuesta, sino todo lo previo para lograr que el impacto sea mucho menor. Bien, y en cuanto a ciencia, conocimiento y verdad, uno de mis episodios favoritos, no el menos complicado, quiero aclarar, fue el que grabamos con el ingeniero Enrique Guevara, director del CENAPRED. Y un episodio en el que nos enfrentamos a retos. No estábamos en Chipotle Records, no estábamos grabando en un ambiente controlado y nos dimos cuenta que el CENAPRED está encima de la ruta de aproximación de los aviones al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Sabes qué fue interesante, Sergio? Fue la primera vez que grabamos fuera de un ambiente controlado, en un estudio donde nos cuidan la grabación, etc. Estuvimos en una oficina que había sonidos de los sistemas de alertamiento, obviamente la ruta aérea. Entonces fue muy interesante, aprendimos mucho. Digo, tú y yo no somos expertos de la comunicación, somos unos niños en este sentido y aprendimos y fue increíblemente interesante. Además de que el episodio platicando con el ingeniero Guevara fue fascinante. Él lo hizo muy fácil. La verdad es que la charla se dio muy dinámicamente. Él nos fue guiando también a través de eso y aprendimos muchísimas cosas. Vamos a recordar qué fue lo que dijo.
Entonces eso requiere una parte de investigación, de ciencia, para poder conocer esos fenómenos, esos peligros, saber dónde pueden presentarse, con qué frecuencia y de qué intensidad. Eso es evaluar el riesgo, es comprender el riesgo. Y por otro lado, también debemos analizar e investigar los factores causales que generan vulnerabilidades. Por ejemplo, hay mucha gente que su vivienda es muy vulnerable, si hay un sismo se le puede caer y demás, pero hay que entender que muchas veces esa gente es vulnerable por fallas estructurales en otros sistemas, el desarrollo económico. Entonces tiene que ver mucho con los modelos de desarrollo, los modelos de desarrollo social. Entonces entender eso implica investigación, implica conocimiento, implica profundidad de diferentes especialidades: ciencias naturales, ciencias sociales, psicólogos, antropólogos. Eso es la base y el fundamento para poder gestionar el riesgo. Sí, ese diálogo nos recordó que la ciencia no solo explica lo que ocurre, también salva vidas, naturalmente, porque cada dato, cada modelo, cada simulador nos permite tomar mejores decisiones. Y bueno, hablando de decisiones, también revisamos qué es lo que comprendemos por riesgo. Tan importante como saber qué hacemos, bueno, ¿qué demonios es el riesgo? Y en el episodio 8 hablamos de esto. ¿Sabes algo que es interesante que estamos buscando como espíritu de este podcast? Es traer información de vanguardia, traer información cierta y fundamentada, es decir, no porque lo dijo Sergio, no porque lo dijo José Luis, sino que estamos trayendo información de instituciones y organizaciones relevantes a nivel mundial y trayéndolo. Y este episodio fue interesante porque fue un recorrido sobre algunos de los conceptos matemáticos de lo que es el riesgo para poder llegar al concepto del día de hoy. No nada más decir el riesgo no es natural, perdón, el desastre no es natural por decirlo, sino que hay un respaldo atrás de conceptos muy completos y muy interesantes. Así que como vemos, el riesgo es un concepto mucho más profundo que una simple probabilidad. Y que podamos comprender su origen y los diferentes enfoques de diferentes autores lo va a hacer o va a ser clave para poder gestionarlo de una manera efectiva. Y, curiosamente, aunque solo hablo de números, no solo se trata de números. Se trata de cómo la sociedad se organiza, toma decisiones y enfrenta la incertidumbre para protegerse. El primer paso para tener un día seguro es entender y medir los peligros que nos rodean. Desde los datos de la Edad Media hasta las fórmulas modernas entendemos que el riesgo no es solo una ecuación, es una forma de mirar el mundo. Y que saber medirlo es la primera forma de controlarlo. Oye, José Luis, y también ese episodio se me hizo pues muy relevante porque hablaste de algo que yo no conocía también, y es la famosísima pirámide que desarrolló el ingeniero Frank Bird. Y creo que esto nos dio un panorama muy completo de la relevancia de la prevención. Vamos a escuchar de nuevo un extracto del episodio 3, la pirámide que cambió la seguridad. Y no estábamos hablando de Egipto. El trabajo tremendo que hizo Frank Bird fue tomar más de 1.700.000 reportes de incidentes, hacer un proceso analítico de detalle, y con este proceso fue que logró desarrollar su teoría, que es muy importante y es fundamental para el mundo de la seguridad: la pirámide de pérdidas o la pirámide de Bird, como se le conoce. Y para poder explicar esto, imagínense una pirámide en donde la base, que es la parte más ancha, en esa base están los incidentes sin daño o lesión. Justo arriba de ese primer piso, en el segundo piso, tenemos las lesiones menores. Y después de eso, en un piso más angosto todavía, los daños a la propiedad. Finalmente, en la punta de la pirámide, que es la parte más pequeñita, tenemos los eventos más graves, esas lesiones fatales o graves. Esa lección sigue vigente, Sergio. Los accidentes no son casualidad. Son señales que no supimos leer a tiempo. Es decir, para que se genere una lesión, un daño, tiene que haber una construcción de variables y de coincidencias impresionante, ¿no? Acuérdate cómo Bird la plantea: 600 peligros sin control para poder tener una lesión grave, una lesión fatal, una lesión con incapacidad permanente. Y leerlas, saber leer estas señales es parte del trabajo de cualquier profesional de la seguridad. Exacto, esos near misses que eventualmente se van a conseguir. O sea,
por un pelito de rana, la libramos y apenas... Sí, pero no la vas a seguir librando todas las veces, ¿no? Estadísticamente, en algún momento te va a golpear el evento. Y aquí hay una reflexión que me gustaría hacer, porque cuando grabamos ese episodio al día siguiente, de esas veces que dices, ¿por qué no lo dije? Pero es algo muy interesante. Cuando pensamos en cómo prevenir, es decir, un pensamiento rápido y fácil que todo mundo tiene, dice, si yo me hubiera ido por el camino B en lugar del camino A, si hubiera tomado la avenida en lugar de la calle, no hubiera chocado. Si hubiera salido 5 minutos antes, no hubiera tenido ese evento. Y esa es una forma muy equivocada de pensar en prevención, porque no tiene que ver con esto. Eso sería como casualidad, como algo que no tiene un fundamento. No, lo que estamos hablando aquí son de esos near misses, estos casi, o que en español le llaman cuasi accidentes, o le llamaron algún tiempo cuasi accidentes. Son esos elementos en donde están presentes las variables que pueden generar la lesión, pero simplemente no hay coincidencia en tiempo y espacio. Esa es la forma en que tendríamos que pensarlo. Esta es una reflexión que no hicimos en aquel momento y que me gusta recordarla. Como el desastre perfecto, ¿no? Que sería la mezcla de todo eso en el espacio y el tiempo correcto. Claro. Bueno, y luego, relacionados con cultura y profesionalización, también tuvimos algunos episodios que valieron la pena. Y creo que vale la pena también que comentemos en este punto que el objetivo del podcast es buscar que este gremio de la seguridad, en el que a veces se sufre mucho por la profesionalización, tenga un espacio en el que tenga acceso a información de calidad, bien presentada, en un idioma sencillo. Creo que algo que observamos con frecuencia es que información hay. Ahora la tecnología, a diferencia de otras épocas en las que no había información, ahora lo que tenemos es un exceso de información. Y entonces lo que hemos buscado es concentrar la información relevante, en algunos casos obtener información en otros idiomas, porque de aquí a que se traduzca, pues probablemente ya hasta sea información intrascendente o no tan relevante, y poder presentárselas a este gremio. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de Ten un Día Seguro? Mira, me gusta, porque además aprovechando tu mandarín perfecto y tu ruso fluido, podemos traducir fácilmente toda esta... Yo sí dije Kamchatka seguido, ¿eh? Yo no, a mí me costó mucho trabajo decirlo. No, pero creo que la visión de Ten un Día Seguro, porque no es nada más el podcast, es el blog en donde cada lunes generamos una entrada en donde ya hay un grupo de personas que están escribiendo, varios profesionales del mundo de la seguridad. Tenemos una parte de biblioteca donde estamos generando publicaciones, ebooks que pueden descargar libremente, y prontamente van a empezar a salir los libros en la parte de EducaSafety editorial. Entonces, ese es el objetivo de Ten un Día Seguro, acercar información de confianza, información veraz. Por ejemplo, la parte de mitos y realidades que hemos hecho un par de episodios y tenemos ya planeado para la siguiente temporada, es justamente estos conceptos que se han ido, como si fuera el lenguaje, ¿no? Se ha ido romanceando generación tras generación, o de un profesional a otro. Alguien lo escuchó que lo dijo un profesional y luego lo repitió. Ya no se sabe en dónde quedó el origen. Es como esas dos tías de la familia que no se hablan desde hace años y les preguntas y ya no se acuerdan cuál fue el pleito, no se acuerdan por qué se pelearon, pero están ciertas que no le puedo hablar porque me enojé muchísimo, ya ni se acuerdan. Ya no saben el origen del concepto que están repitiendo. Entonces, toda esta información la queremos poner a la mesa y generar un desarrollo y una profesionalización del gremio de la seguridad integral fuerte, consolidado. Por eso nos acercamos al desarrollo tecnológico, a la ciencia. Fíjate, José Luis, que a la mitad de la temporada tuvimos un diálogo de los más divertidos y retadores para nosotros. Fue nuestro primer invitado, y en Máscara contra Cabellera, Seguridad contra Mantenimiento, que después, observándonos los tres, nos dimos cuenta que era máscara contra máscara, porque no había cabellera aquí en ninguno de los tres. Hablamos sobre la visión de dos equipos que aparentemente luchan uno contra otro. Escuchemos qué fue lo que se dijo. Creo que hemos dejado muy en claro, lejos de ser rivales, seguridad y mantenimiento, seguridad y contratistas, debemos y somos aliados estratégicos e indispensables. Definitivamente, José Luis, ambos somos pilares vitales para la operación eficiente y rentable de una empresa, y sobre todo para garantizar que todos los empleados tengan un día seguro y regresen con bien a casa.
Las normas de seguridad no deben de ser vistas como obstáculos. En realidad son herramientas que serán esenciales para cuidar y prevenir incidentes y enfermedades laborales. El diálogo, la adaptación y la búsqueda constante de soluciones conjuntas son los verdaderos motores de una seguridad integral y una producción ininterrumpida. Desde Tener un Día Seguro lo vemos y lo decimos muy claro. La sinergia entre seguridad y contratistas, entre seguridad y mantenimiento, es la clave para la resiliencia, la productividad y el bienestar de cualquier organización. Sí, con Ricardo Nieto, nuestro invitado, nuestro primer invitado a Tener un Día Seguro, fue una conversación honesta. A veces de seguridad, a veces de mantenimiento, y a veces estas dos áreas parecen rivales. Como que se nos olvida que cada quien está para hacer su trabajo y que es en beneficio de nuestro cliente o de la organización. Y hay que hacer el mantenimiento, hay que hacer la instalación y hay que hacerlo con seguridad y hay que vigilar que sea con seguridad. Tendríamos que trabajar alineados, tendríamos que ser aliados en ese sentido. Pero si no hay mantenimiento, no hay seguridad. Y si no hay seguridad, no hay operación. Y fíjate que lo interesante también de ese episodio es que logramos llegar a un consenso ambos equipos. Y lo que aparentemente se hubiese prestado a una discusión bizantina en la que no hubiera un resultado final común, lo logramos tener, ¿no? Y es que tenemos que observar ambos lo que pasa de cada lado, ¿no? Y es bien interesante poder ver la otra visión o la otra cara, porque claro, nosotros lo vemos como seguridad y somos quizá a veces intransigentes, ¿no? Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es el procedimiento, es la forma segura y nos amachinamos en que tiene que ser así. Como papá con adolescente, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo, porque soy tu padre, ¿no? Y a lo mejor para adolescentes es la cosa más ridícula del mundo que le digas porque soy tu padre. No, hay que buscar un entendimiento y un diálogo. Creo que esta comunicación es bien importante y eso fue algo que aprendimos porque lo logramos a lo largo del episodio y concluyó muy bonita este episodio. Lo logramos meter en el redil. No sé cómo esté ahorita, espero que siga haciéndonos caso, pero allí vamos. Oye, y también tuvimos un episodio de algo que aparentemente podría sonar súper intrascendente, los colores. Pero en seguridad los colores son esenciales, junto con los símbolos, las formas. Y bueno, hablamos desde las normas, pero recuerdo que tú empezaste con una serie de anécdotas muy interesantes que nos hablaban sobre la importancia de ciertos colores y por qué son considerados de seguridad. Vamos a ver qué se dijo al respecto. Vamos un poquito más atrás todavía. Vamos ahora, antes de los taxis de Chicago y de Nueva York, vamos a los ferrocarriles del siglo XIX. Ahí fue, ya también es muy interesante, la primera vez que se utilizó un semáforo. El semáforo nació en las vías de tren en Londres en 1868. O sea, fue la primera vez que se instaló un semáforo y fue instalado frente al Parlamento británico, diseñado por el ingeniero Knight, que trabajaba en la industria de trenes de Londres. No era un semáforo eléctrico y era un semáforo que funcionaba a base de lámparas de gas, con filtros rojo-verde y operadas manualmente por un policía. El rojo era para detenerte. Ojo, el blanco era para avanzar. Y el verde era precaución. Esos fueron los colores originales del semáforo. Y curiosamente se modificó porque en la noche el blanco se confundía con estrellas, cuando se podían observar las estrellas. Entonces iban los conductores de los ferrocarriles y a lo lejos veían el blanco y pensaban que el blanco o era el semáforo o se confundían de que era una estrella y el blanco era parar. Y fue cuando empezaron a jugar con los colores, en donde quedó después que el verde era para avanzar, el amarillo precaución y el rojo para parar. ¿Se acuerdan de mí? Soy Paula. Y antes de que me callen, quiero invitarles a responder la encuesta que aparece al final en Spotify. Es muy rápida y nos servirá para conocerlos mejor. Gracias. Y más adelante, Sergio, uno de los temas que más disfrutamos fue la educación y la profesionalización, donde obviamente estuvo la Miss Graciela, nuestra colaboradora de Tener un Día Seguro, parte del equipo de Tener un Día Seguro. Doctorado magna cum laude. Es correcto, ni más ni menos. Y ella hizo un episodio muy interesante en el cual recibimos una gran cantidad de comentarios bien positivos sobre la participación de Graciela. Vamos a recordar este episodio donde hablamos de seguridad integral y educación. Si ya tienes mucha experiencia profesional, pero la gran mayoría de esta es empírica, el pasar a un sistema de profesionalización normalmente es complicado. Sobre todo si tiene mucho tiempo que dejaste de estudiar, por ejemplo. Claro.
¿no? Entonces, empezar desde las habilidades básicas de lectura, de hablar otro idioma para poder revisar bibliografía, por ejemplo, en otro idioma, que eso ahorita con la globalización ya no es opcional. El regresar a estudiar, y yo creo que uno de los principales puntos que tienes que estar consciente cuando decides profesionalizarte es que vas a tener que desaprender muchas cosas. Yo creo que el secreto de un profesional de cualquier área, no solo de la gestión integral de riesgos, sino de cualquier área actualmente, el gran reto de todas las profesiones es que tienes que aprender muy rápido y desaprender más rápido. ¿Por qué? Porque la misma tecnología te está obligando a eso. Y yo creo que ese es uno de los puntos que más vemos, por ejemplo, en el diplomado, que es un diplomado profesionalizante, que es uno de los retos más fuertes para nuestros alumnos, ¿no? y para la mayor parte de la gente. Y que cuando hablas de profesionalizarte también, no es solamente la parte de el dato duro o el saber la última teoría, ¿no? Sino también la parte de las habilidades, que aquí ahorita está muy de moda, ¿no? Lo de los hard skills en las soft skills. En las soft skills, por ejemplo, no nada más tienes que saber cómo analizar el riesgo, sino también tienes que saber cómo presentarlo, ¿no? El cómo trabajar con la parte de comunicar el riesgo, de cómo poder trabajar con comunidad. Y bueno, Graciela realmente la conocemos muy bien, es una excelente capacitadora y nos dio información muy interesante y nos dejó claro que la clave es formar y cuidar a quienes a su vez nos cuidan. Y pensar, también esta idea se me hizo clave en ese episodio, que la educación, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, no es un gasto, es una inversión que nos sirve para prevenir a largo plazo. Y es algo que insistimos mucho durante toda la temporada y que naturalmente seguiremos haciéndolo porque el concepto de la seguridad integral es justamente esto, anticiparnos al evento. Y esto también lo tocamos en el episodio 14 cuando hablamos de algo novedoso, incluso para mí, la seguridad de la información. Es decir, no nada más la seguridad física, humana, de los químicos, etcétera, sino también de la información. Y le vimos muchos conceptos y acercamientos con la seguridad integral. Vamos a recordar una partecita de este episodio importante de la seguridad de la información. El software hoy controla nuestras vidas y tenemos que darnos cuenta que no es algo que es 100% perfecto. Parecería ser porque funciona la mayor parte del tiempo bien, pero en algunos momentos puede fallar. Y las áreas de EHS no somos la excepción y tendríamos que tener contemplados procedimientos alternos para operar cuando esto no funcione al 100%. Y yo creo que el mensaje de hoy lo podemos resumir en que un día seguro empieza también dando clics seguros. Si cuidamos la información, la tecnología, podemos inclusive estar cuidando la vida. ¿Qué recuerdos, José Luis? Ese episodio me recordó algunas etapas de mi vida relacionadas con la seguridad digital. Y bueno, la seguridad hoy más que nunca, también está en la parte digital, en la parte electrónica de nuestros dispositivos, tabletas, computadoras, nuestra interacción en redes sociales, ¿no? Y no solo es suficiente cerrar la puerta del taller, ¿no? También hay que cerrarle la puerta a otro tipo de elementos de riesgo con contraseñas, con accesos seguros, con cuestiones pues que tienen que ver con los bits y los bytes. A mí, después de ese episodio, de verdad me quedó la inquietud y fui a revisar contraseñas y a cambiar contraseñas, porque sí, tenía algunas contraseñas que tenían que ver con fechas importantes o con nombres que tienen que ver en mi vida y dije, no, esto no es correcto, y me puse a inventar contraseñas. ¿Sabes? Una que, para asignar un PIN, una que se me ocurrió, porque fui al banco a cambiar algunos pines y me dijeron, pon 4 dígitos. Me volteé a ver la hora y según la hora que era, ese fue el PIN que puse. Completamente aleatorio y así le asigné el PIN. No tiene nada que ver con mi vida. No más hay que recordarlos porque a nuestra edad, y a mí ya me pasó alguna vez, me puse creativo, cambié los pins de todas las tarjetas y acto seguido estaba yo en el banco solicitando la reposición de todos porque se me habían olvidado. Terminamos también la temporada hablando de cultura. El tema de emociones, miedo, aprendizaje es relevante y es importante porque la seguridad se siente, se vive
y se entrena. Y tuvimos episodios en los que hablamos de mitos y realidades, que son un excelente ejemplo de esto. Y aquí quiero aclarar algo. Tenemos personalidades un poquito diferentes. Tú eres un poco más serio, yo me presto más a la fiesta y a la diversión. Y entonces tratamos de darle en algunos momentos de la temporada, pero mucho en los mitos, algún tono festivo. Pero no por eso estábamos quitándole relevancia a los mitos, que es algo que muchísima gente piensa. Entonces, vamos a recordar ahorita que dijimos en un par de episodios de mitos y realidades en donde buscamos encontrar si lo que se dice a nivel popular tiene veracidad o es una mera creencia. Las harinas procesadas, horneadas, dícese un bolillo, generan una serie de enzimas y son detonadores hormonales para estas hormonas que le dan tranquilidad y paz a las personas. Entonces ahí podemos empezar a fundamentar esta certeza que va caminando en ese sentido. Estamos hablando del mito de comer un bolillo cuando tenemos el gran susto. No, doctor, no manches. O sea, estoy llorando ya no aguantaba yo la risa. Bueno, para la gente que nos escucha en otros países, un bolillo es un pan, es un pan que utilizamos en México. Y cuando hay una situación ahí que afecta emocionalmente a alguien, le dan el bolillo, muy particularmente en la Ciudad de México. Entonces, la acción recomendada es justamente esta: agacharte, cubrirte y sujetarte. Por lo tanto, el triángulo de la vida es un mito. Mi estimado Sergio, entre risas, ejemplos... Y burlas. Claro, con todo gusto y con todo cariño, porque amigo que no se burla de su amigo no es amigo. No es amigo, claro. Y entonces, bueno, no puedo dejar de hacerlo. Y además voy a utilizar cualquier oportunidad que tenga a la mano para hacerlo. Y altamente probable voy a generar esas oportunidades para poder hacerlo. No te perdonaría que dejaras de hacerlo. Cuenta con ello. Y bueno, algo que es interesante es que fuimos desarmando frases comunes que incluso pueden ser peligrosas y demostramos que la mejor herramienta de la seguridad es el conocimiento. Solamente hay una forma de combatir la ignorancia y es con conocimiento. Así es. Y bueno, cerramos el ciclo con un concepto que me encantó: la seguridad proactiva. O sea, no esperarte a que las cosas ocurran. Y seguimos en ese trending de la gestión integral de riesgos, a final de cuentas, que es la prevención, no la reacción. Y entonces, cuando hablamos de seguridad proactiva, en el episodio número 13, veamos qué fue lo que se dijo. Y oye, Doc, hoy cuando saliste de tu casa, ¿llevabas una sombrilla? Caray, qué buena pregunta. No, de hecho no. Oye, pues qué interesante que me digas eso, porque en esta época de lluvias eso puede ser importante. Y esto nos da pie para arrancar con el tema del episodio del día de hoy, que es la seguridad proactiva, o lo que es lo mismo: al hombre bien preparado nunca lo sorprende lo inesperado. Así es, Sergio. Durante mucho tiempo hemos trabajado desde la seguridad reactiva, esta que ocurre después de la lesión, después del daño, después de lo ocurrido. Ya que sucedió, se buscan acciones de remediación, lo cual no está mal. Es la forma que se ha hecho, pero no es quizás lo mejor. Hay que buscar este cambio de paradigma donde la seguridad hoy necesita ir un paso adelante, anticiparse a eso que puede llegar a suceder, que no ha sucedido. Es complicado. Pues en resumen, entonces, la seguridad proactiva es anticipar las cosas, es actuar en lo pequeño antes de que esto llegue a convertirse en una tragedia. Exactamente, Sergio. Y la invitación es clara: reflexionen en su organización. ¿Estamos reaccionando a estos eventos previniéndolos? La diferencia puede ser entre un día seguro y una catástrofe. Esta frase lo resume todo. Cuando todo sale bien, nadie lo nota. Pero ahí está el verdadero éxito de la seguridad, cuando no pasa nada porque alguien hizo bien su trabajo, y lo hizo a tiempo y lo hizo bien. Justamente esa es la seguridad proactiva, cuando no se nota porque no pasa nada. De hecho, el día que no pase nada en la planta, podríamos decir que la persona de EHS hizo perfectamente su trabajo, y no que piensen, pues ¿para qué demonios lo tenemos aquí?, ¿no? Exacto, y además
más allá de que hizo bien su trabajo en su momento, vamos a generar, o podemos darnos cuenta que la gente de HS hizo un gran trabajo generando cambios de conducta, es cuando ese trabajador, esa trabajadora en su casa tenga que cambiar una lámpara, tenga que pintar algo, lo haga con todo el proceso y cuidado e intenciones de seguridad precisas, donde nadie lo esté viendo ni supervisando. Bien, y pues estamos llegando al final de este episodio. Y antes de cerrar este episodio y esta temporada, queremos compartir con ustedes los 5 aprendizajes que nos deja la primera temporada de Ten un Día Seguro. Primer aprendizaje, Sergio. La seguridad empieza en lo humano. Todo lo demás, las normas, los equipos, los planes, el equipo de protección personal, etc., tiene sentido solo si protege a las personas. Aprendizaje número 2. La prevención no se improvisa. Se planea, se entrena y se repite hasta que ésta se convierta en cultura. El aprendizaje número 3 de esta temporada es: la ciencia y la técnica son nuestros aliados. No basta con la experiencia, necesitamos conocimiento, datos y rigor. Aprendizaje número 4. La formación continua nos permite salvar vidas. Aprender, enseñar y compartir hace más fuerte a toda la comunidad. Finalmente, el miedo no nos paraliza, nos protege. Ese podría ser el 5º aprendizaje. Cuando lo entendemos, el miedo se convierte en conciencia. Pues son 5 aprendizajes, mucho trabajo, muchas voces y un mismo propósito: construir una seguridad más humana, más consciente y más viva. Y mi querido José Luis, pues con esto estamos cerrando la temporada. Felices fiestas, espero que la hayas estado pasando muy bien con tus seres queridos, que Dani también, Paula, Graciela, todos estén pasando una gran temporada de fiestas y gozando y aprovechando seguramente con quienes aman. Fantástico, doctor. Y nos vemos para arrancar la temporada 2. Vamos hablando de un tema bien importante, de los derechos humanos, de la Carta de Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está próxima a cumplir 100 años, en donde la seguridad en el trabajo es un derecho humano. Así de importante. Y a lo mejor muchos no lo saben, pero lo es. Entonces, bueno, tenemos una temporada con grandes sorpresas y episodios muy entretenidos, de mucho conocimiento y muy divertidos. Oye, un episodio con todo el punch del mundo para el inicio de la segunda temporada, así como fue el primero de ¿Qué hacemos?, ¿no? Pero además, y ya hemos estado trabajando en los episodios, pero hay uno en particular que yo les quiero recomendar, que es el segundo episodio de la temporada 2, en donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es tan importante y tan dinámica la inteligencia artificial que este episodio lo vamos a grabar un par de días antes de que se libere para que puedan tener la información más reciente sobre las novedades de la inteligencia artificial. Porque esto camina todos los días, es una velocidad vertiginosa increíble. Cuando platicábamos con el experto, que va a ser un invitado muy particular que tenemos para este episodio, porque es un experto en educación a distancia y ahora en inteligencia artificial. Se ha dedicado a estudiar esto. Hemos tomado varios cursos con él y concluimos que no tenía caso grabarlo con anticipación, porque bueno, siendo leales y alineados con el concepto de la prevención en seguridad, también los episodios se graban con cierta anticipación para tener todo perfectamente armado, tener un plan de continuidad. Es decir, utilizamos los mismos conceptos de seguridad para la planeación de los episodios. Max, este experto en inteligencia artificial, dijo, no, hay que grabarlo 2-3 días antes porque en una semana puede cambiar el panorama. De hecho, con frecuencia nos manda actualizaciones y apenas estás estudiando una, cuando ya viene la siguiente y lo que acabas de estudiar tal vez ya no esté relevante. Entonces, los invitamos a que participen con nosotros y todo nuestro equipo en esta temporada. Dani, gracias. Yo también quiero agradecer a todo el público que nos escucha, a la gente que nos sigue en redes, a la gente que nos sigue en los reproductores de
los podcasts de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcasts, YouTube, son los que realmente hacen esta comunidad relevante. Síganos escribiendo, nos sigue nutriendo muchísimo conocer de ustedes, saber qué temas les interesa y seguir hablando de esto. Sí. Que tengan unas felices fiestas. Su retroalimentación es importante. Si les gusta el podcast, compártanlo. Si no les gusta, compártanselo a sus enemigos para que les hagan pasar un mal rato. Pues gracias a todos, felices fiestas. Felices fiestas a todos. A lo largo de esta temporada descubrimos que la seguridad no está en las normas, ni en los equipos, ni en los sistemas. Está en las personas que piensan, sienten, prevén y actúan con conciencia. La seguridad empieza en lo humano y se construye cada día, juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente temporada de Ten un día seguro. Y mientras tanto, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faúl. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.